Oh, perdón. Si usted dice que el poste de concreto, ok, tiene una altura total L. Altura total, L. Total. ¿De acuerdo? Lo que hacemos comúnmente es establecer estos distanciamientos. A, que es un pedacito del poste que sobra. Nunca la ménsula esta, nunca la ponemos en la punta del poste. Siempre la dejamos 20 centímetros más abajo. Nunca la ponemos en la punta. ¿Por qué razón? Porque es necesario colocar en la punta, sobre todo en la sierra, unos sombreritos, unos conos. ¿Para qué? Para que el agua simplemente pase. Cuando llueve, el agua pasa. No puede entrar en el hueco del poste. No es posible, ¿no? En la costa, claro, no se da, pero siempre hay lluvia. Preferiré ponerle su conito, pero no taparlo. No taparlo. Después hay una distancia C, que es la longitud de la cadena de aisladores. Distancia C, que es la longitud de la cadena de aisladores. La distancia B, que es la suma de la longitud de la cadena de aisladores más un espacio. Ese espacio es igual a la longitud de la cadena de aisladores. Es un espacio aislante, igual que el espacio aislante que da la cadena. Mejor dicho, si la longitud de la cadena, voy a llamarle lambda sub C, longitud de la cadena. Entonces, esto de acá es 2 veces lambda sub C. ¿Sí? Es decir, C es la longitud de la cadena. Acá tenemos 2 veces sub C. En la punta, el A siempre vale 20 centímetros. ¿Ya? Siempre vale 20 centímetros. Siempre. ¿Qué cosa es D? La flecha máxima. ¿Qué cosa es D? La flecha máxima. Depende de cómo nosotros lo hemos diseñado, cómo hemos calculado la flecha máxima. Ya sabemos calcular la flecha máxima. Supongamos que vale simplemente 8 metros. Flecha máxima a la máxima temperatura. Y E es la distancia mínima del conductor al terreno, que debemos respetar. ¿Verdad? El conductor no puede acercarse al suelo. ¿De acuerdo? Y E es el enterramiento. El enterramiento del poste siempre es el 10%. 0.1 de L. El 10% de la longitud total. Si el poste de concreto tiene 20 metros, tiene que ir enterrado 2 metros en concreto. Quiere decir aquí que la distancia mínima, ¿sí? O sea, la distancia mínima, más pequeña. La distancia mínima, 20. La distancia mínima va a ser igual a la longitud total menos todas las demás distancias, ¿no es cierto? 0.20. Lo que me falta es aquí, ¿cuál es la longitud de la cadena? ¿Cuál es la longitud de la cadena que debes tomar en cuenta? La longitud de la cadena que debieras tomar en cuenta, la longitud de la cadena que debieras tomar en cuenta, parece que por default, es igual a más o menos, ¿no? Porque después vamos a diseñar en forma exacta. El número de aisladores, ¿no es cierto? Número de aisladores multiplicado por el paso de cada aislador. El paso o el tamaño de cada aislador es más o menos 20 centímetros de alto. ¿Y cuánto es el número de aisladores? El número de kilovoltios, los kilovoltios, ¿no es cierto? El número de kilovoltios entre 10. Por ejemplo, si es 220 kilovoltios, la línea tiene 22 aisladores. Si es de 500 kilovoltios, tiene 50 aisladores. Si es la línea de 60 kilovoltios, tiene 6 aisladores. Tomemos ahora 60 kilovoltios. Por lo tanto, el número de aisladores son 6 nada más, a 60. Por lo tanto, este es 1,20 m. ¿Sí? 1,20 m. Son 6 aisladores nada más. Quiere decir que esta distancia de acá arriba
¿no es cierto? Es 2 metros 40. ¿Sí? 2 metros 40. Bien, por lo tanto, la distancia mínima al terreno es igual a la longitud menos todas las distancias, o sea, 0.20 más 2 metros 40, ¿sí? Más 1 metro 20, estoy restando todas, ¿ah? Más 8 metros, ¿verdad? Más 0.10 L. Listo. Esa es la distancia mínima. Esa distancia mínima es la distancia mínima del conductor al terreno, ¿no es cierto? Es la distancia mínima del conductor al terreno. Esa distancia mínima, evidentemente, tiene que ser mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual a lo que diga la norma. Por ejemplo, en costa, por ejemplo, en Lima, mínimo es 7 metros. En la sierra, 7 metros. Si vamos a cruzar carretera, 9. Depende lo que diga la norma, hay que leer el código suministro. Digamos que estamos en la costa, Lima. Tiene que ser mayor o igual a 7 metros. Como puedes ver, es una simple inecuación de primer grado. Despeja L. Yo te decía, porque lo he hecho por si acaso, ¿verdad? L entonces, el valor de L es mayor o igual, lo que sea, lo que salga, ¿ya? Voy a poner cualquier cosa. 16.2. Redondéalo. No importa el número que salga, redondéalo. L igual 17. Por supuesto, al inmediato entero superior, ¿sí? 17. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que nuestro poste que vamos a colocar es 18. Muy bien. En consecuencia, nuestro poste va a ser de 18 metros. Nuestro poste va a ser de 18 metros. ¿De acuerdo? Muy bien. Si nuestro poste va a ser de 18 metros, ya está decidido. No se olvide, 18 metros. Eso significa que la cruceta, ¿a qué altura está sobre el suelo? ¿A qué altura está sobre el suelo la siguiente cruceta? ¿A qué altura está? Nuestro poste es de 18 metros. Tome en cuenta que nuestro poste es de 18 metros. Entonces, longitud igual 18 metros. Entonces, por favor, dígame, ¿a cuánto está la cruceta superior? Sobre el suelo. ¿Mm? Está enterrado el 10%, o sea, 1,80 m. ¿No es cierto? 1,80 m ya está enterrado. Entonces, lo que queda arriba es 18 menos 1,80 m. 18 menos 1,80 m da 16, 20. Menos 20 centímetros me va a dar 16 metros. ¿Así es? ¿Estoy equivocado? Está correcto, ¿no? 16 metros en alto. 16 metros. Correcto, 16 metros, ¿no? Menos 2 metros 40. Ahí está la otra ménsula. 16 menos 2,40, muchachos, ¿cuánto sale? 1360. 13,60. Sí, 13,60, muy bien. ¿Te das cuenta? Después voy a hablar, vamos a suponer que la longitud de la ménsula es 1,70 m, ¿ya? Después te voy a comentar que no. También lo tenemos que calcular por aspectos eléctricos, no por aspectos mecánicos. Vamos a hablar de eso. Muy bien, 1,70 m, no te olvides, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, lo primero que hay que hacer es dimensionar el soporte. ¿Cuáles son las dimensiones métricas del soporte? Que puede ser una torre, ¿no? Que puede ser una torre, que puede ser cualquiera. Muy bien. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, ¿no? Si tengo un acá, por ejemplo, ¿eh? Esta. ¿De acuerdo? Suponga usted que no tiene cable de guarda, porque el cable de guarda también hay que dimensionar la altura donde lo vamos a instalar. Supongamos que no hay cable de guarda.
Entonces aquí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en forma estándar 20 centímetros acá, ¿sí o no? 20 centímetros. ¿Sí? La cadena. A ver, suponga por favor que la cadena es para 138 kilovoltios. ¿Qué longitud tiene la cadena? Suponga que la cadena es para 138 kilovoltios. ¿Qué longitud tiene la cadena? 2 metros 80. Correcto, 2 metros 80. Ahora suponga que la flecha máxima calculada, ¿sí? Es 10 metros. ¿De acuerdo? Y esta es la distancia mínima al suelo. Mínimo para nosotros va a ser 7 metros. Y abajo, enterrado, está un 10% de la longitud total del poste. Quiere decir que la longitud total del poste será igual. No, longitud del poste no. Quiere decir que la distancia mínima del conductor al terreno, ¿no es cierto?, que debe ser mayor o igual a 7, es la longitud total menos todas las demás distancias. 0.20, ¿sí? Más 2 metros 80, ¿sí? Más 2 metros 80, más, ¿cuánto más? Más 10 metros de flecha, más el 10% de la longitud del poste, ¿sí? Cierro. Y esto tiene que ser igual, mayor o igual a 7. Listo, despéjame L, ya tienes el poste. ¿Sí? Ya tienes el poste. En cambio, si la estructura fuera de otro tipo, por ejemplo aquí, ¿ven? También habrá que ver cómo son nuestros distanciamientos. Veamos. Sigamos en esto. Entonces, no se olvide, en nuestro ejemplo, que nuestro poste sea de 18 metros. Muy bien. Nuestro poste es de 18 metros. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son todas las fuerzas que va a soportar esta estructura? Ya sabemos sus dimensiones, ¿eh? Ya sabemos sus dimensiones, por favor. O sea, 18 metros. Y la longitud de la médula, 1,70 m. Por el momento, acéptenlo, porque después vamos a diseñar si sale 1,70 m, 1,80 m o 2 metros. Vamos a ver debido a qué debe obedecer la longitud de la médula, igual que en la torre, ¿verdad? Igual que en la torre, es decir, ¿cierto? Es decir, esta longitud no es cualquiera. Esta longitud no es cualquiera. Acá no se adivina nada. ¿De acuerdo? En la médula, ¿eh? En esta torre, esta distancia no es casualidad. Tenemos que calcularla. Es más, acá tiene cable de guarda. Esta altura vamos a diseñarla. Esta altura H. Y esta altura D también la vamos a diseñar. Esta distancia D. Es decir, a donde está colgada la cadena. Tenemos que diseñarla. Y eso depende no de aspectos mecánicos, depende de aspectos eléctricos. Ambos, tanto la ubicación del cable de guarda como el dimensionamiento o el distanciamiento de la cadena de aisladores al cuerpo de la torre. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las fuerzas a las que se va a ver sometida este poste los 30 años de operación? No se olvide, la anotación va a ser una sola. Fuerza, peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Nunca se olvide. ¿De acuerdo? Nunca más se olvide.
Vamos a ponerle peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Lo mismo acá. Eso. Igual acá. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. O sea, estamos hablando de la misma fuerza. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Quiere decir que nosotros debemos calcular cuál es el peso del conductor, que de eso vamos a hablar. Por ahora entiéndeme las fuerzas externas a las que tiene que estar sometida la línea de transmisión durante los 30 años de su vida, en este momento. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. ¿Falta algún peso? ¿Falta algo? ¿Algún otro peso falta? Peso del poste. ¿Sí? Peso del poste. Que incluye su ménsula y todo. Las crucetas y todo eso. Peso del poste. Esos son todos los pesos a los que se va a ver sometida la línea de transmisión a lo largo de toda su vida. Pero seguimos. ¿Qué otras fuerzas se va a ver sometida la línea de transmisión? Acá va. No era eso lo que quería. Bien, entonces, ¿cuáles son las otras fuerzas? Empezamos. Esta fuerza. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores, porque hay 3 fases. Entonces va a ser fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre... Es la misma fuerza, pues, es la misma. Solo que son 3 fuerzas ubicadas en diferente lugar. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. ¿Falta alguna? ¿Falta alguna fuerza del viento? ¿Falta alguna? Sí, profesor, la fuerza del viento sobre el poste. De acuerdo. Fuerza del viento sobre el poste. Acá estamos diciendo sobre el poste. Acá estamos hablando, sobre el poste, ¿verdad? Pero no es tan cierto, no es el poste, puede ser la estructura, ¿verdad? Fuerza del viento sobre la estructura. Y la estructura puede ser una torre de acero, o puede ser poste de madera. Lo importante es... Ahora, dígame una cosa. El poste, por sí mismo, voy a ampliarlo. El poste por sí mismo es un trapecio. Esta fuerza del viento sobre el poste, ¿dónde la ubicarías tú? A ojo de buen ingeniero. Tú eres ingeniero. Somos ingenieros. ¿Dónde lo ubicaríamos? ¿En el centro de masa? En el centro. Así es. ¿Verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Puedes calcular el centro donde se ubica en un trapecio? Conociendo la base mayor, ¿no? Y la base menor, y conociendo la altura. ¿Puedes calcular o no? No me digas que no sabes calcular, ¿ah? Incluso te la puedo calcular poniendo una integral. ¿Sabías o no sabías? Por favor, ¿ah? Muy bien. O sea, que hay cosas que yo no voy a repetir, ¿no? Es ingeniero ya prácticamente, ¿sí? Este es el árbol de cargas para toda su vida de este poste. Este es el árbol de cargas para toda su vida. Llámale hipótesis.
Y en adelante se va a llamar hipótesis normal. Hipótesis normal. Es la hipótesis normal de trabajo de la estructura y que va a soportar durante los 30 años de su vida. Los 30 años de su vida. Esta es la hipótesis normal. A ver, otra vez. Por ejemplo, aquí. Nosotros vamos a calcular cada una de estas fuerzas. ¿Ah? Por ejemplo, los aisladores. A los aisladores lo que voy a hacer es muy simple. A los aisladores lo voy a considerar como un rectángulo. ¿Sí o no? Es un simple rectángulo. Por lo tanto, aquí la base, el lado menor, debe ser el diámetro del aislador. Y el largo es la longitud de la cadena de aisladores. Por ejemplo, en 60 kilovoltios, nosotros hemos estimado que vale 1.20. ¿Ve? El diámetro está en el orden de los 15 centímetros. Digamos. Ya vamos a ver esos datos reales de los aisladores. De tal manera que si tú multiplicas largo por, ¿no? Ya tienes el área en metros cuadrados. De modo que lo único que me falta a mí es la presión de viento. Porque tú sabes que la presión de viento se mide en kilogramos por metro cuadrado. Y si lo multiplicas por los metros cuadrados del área del aislador, te salen los kilos. Los kilos con que el viento sopla sobre la cadena de aisladores y que debe estar en el centro. Como es lógico. Pero no estamos viendo ese detalle todavía. Solo quiero decirte que todas las fuerzas las vamos a calcular nosotros. Y tenemos que darle al fabricante para que fabrique el poste o torre o poste de madera que nosotros queremos. Por ejemplo, otra vez, árbol de carga de esta estructura. Empezamos otra vez. ¿Sí? Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Voy a ponerlo, porque quiero que te acuerdes. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Todas las tres fuerzas rojas son las mismas. Arriba hay dos cables de guarda. Por lo tanto, hay peso del cable de guarda, peso del cable de guarda. No hay aisladores ahí, pues. No le voy a poner aisladores, ¿verdad? No le voy a poner aisladores. Entonces, esto va a ser peso del cable de guarda. Oh, perdón. Peso del cable de guarda. Los dos son iguales. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta, me dijiste? ¿Qué más falta? ¿Qué otro peso falta? Por favor. El peso de la torre, profesor. Correcto. Peso de la torre. Peso de la torre. Ya no es peso del poste de concreto, pues. No estamos en poste de concreto. El concepto es uno solo. ¿De acuerdo? El concepto es uno solo. Calcúlame el árbol de cargas de la estructura. ¿Y quién es la estructura? No importa quién sea. Por ejemplo, en media tensión, tú has visto que hay postes de esta manera. Para 10 kilovoltios. ¿Ve? Y los aisladores, ¿no es cierto? El aislador va aquí. Y el conductor va encima. ¿Ve? Árbol de cargas. Ya nosotros sabemos cuál es el árbol de cargas, ¿no es cierto? Aquí. Peso del conductor más el peso del aislador. Que chiquito debe ser. Es un solo aislador. Peso del conductor más peso del aislador. Entonces, peso del conductor más el peso de la cadena de aisladores. En este caso es un aislador. Peso del conductor más. Por eso es que en todo momento usted no puede dejar de ser ingeniero, usted es pensante. Yo no les estoy enseñando fórmulas. ¿Verdad? Yo no les estoy enseñando fórmulas, ¿no? Por si acaso.
vengo a enseñar fórmulas. Yo estoy enseñándole a razonar, a hacer lo que es lógico. Peso el poste, ¿verdad? Con toda su ménsula y toda la macana, ¿verdad? ¿Sí? Peso el poste. ¿Eh? No importa de qué estructura estamos hablando, hay que ver las fuerzas que le corresponden, porque nosotros hemos aprendido estática, pues. Muy bien, fuerza del viento. Empezamos con las fuerzas del viento. ¿Se acuerdan? Acá. Fuerza del viento sobre el conductor, más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor, más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor, más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor, más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor. Son tres puntos de aplicación diferentes. Fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Y usted sabe que eso tiene efecto al momento de calcular. Fuerza del viento sobre el conductor, más fuerza del viento sobre... Son tres fuerzas iguales. Son tres conductores iguales, pues. Tienen los aisladores iguales. La presión del viento es igual. Son tres conductores iguales. ¿Qué otra fuerza del viento falta? Ahora aplica tu criterio, por favor. ¿Qué otra fuerza del viento falta? La fuerza del viento sobre la estructura, sobre la torre. Fuerza del viento sobre la torre. Fuerza del viento sobre la torre. ¿Qué más falta? Con fuerza del viento. ¿Qué cosa es la fuerza verde? Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. ¿No? O sea que el viento sopla sobre el conductor y provoca una fuerza que trata de voltear la estructura también. Y arriba hay dos cables de guarda. ¿Qué me puedes decir de eso? También hay fuerza de viento sobre los cables de guarda, profesor. Correcto. Fuerza del viento sobre el cable de guarda. 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 Porque el cable de guarda también va a ser soplado por el viento, pues. Y en ese punto va a tratar de voltear la estructura. Ese es el árbol de cargas. Y esto es lo que le tengo que dar al fabricante. Voy a poner números. O sea, voy a calcular. Por ejemplo, solo es un ejemplo. Aquí pondré 2.500 kilos. La suma de esos dos. Yo tengo que estimar cada una de esas fuerzas. Tengo que saber cuánto vale cada una de esas fuerzas. Pero ahorita lo que te estoy diciendo es, ¿cuál es el árbol de cargas? Por ejemplo, aquí. En el postecito, ¿no? Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre el aislador. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre el aislador. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre el aislador. Fuerza del viento sobre el poste. ¿No hay más? Acá no hay cable de guarda, no hay esas cosas. Manda el criterio. Nosotros tenemos que tener criterios. ¿Sí? Doble terna. La misma cosa, ¿verdad? Peso total de la torre. Viento. Fuerza de viento sobre el conductor más fuerza de viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza de viento sobre el conductor más fuerza de viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre la torre. Y si tuviera cable de guarda, peso del cable de guarda. Fuerza del viento sobre el cable de guarda. Listo, árbol de cargas.
La notación es una sola. El criterio es una sola. No te estoy enseñando fórmulas para cada tipo de torre. No puede ser, pues. ¿Verdad? Peso del conductor más peso de la cadena aisladora. Peso del conductor más peso de la cadena aisladora. Peso del conductor sobre la peso de la cadena aisladora. Peso del poste 1. Peso del poste 2. Peso del cable de guarda 1. Peso del cable de guarda 2. Fuerza del viento sobre el cable de guarda 1. Fuerza del viento sobre el cable de guarda 2. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena aisladores. Fuerza del viento sobre el poste 1. Fuerza del viento sobre el poste 2. Árbol de cargas de este tipo de estructura. A ver acá. A ver aquí. La hipótesis normal. Hipótesis normal. Hipótesis normal. ¿Qué harías? A ver tu árbol de cargas. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. ¿Harías eso? ¿Harías eso? ¿Eres capaz? Porque Bautista te lo dijo. ¿Qué harías, por favor? Criterio de buen ingeniero. Ya una cadena de aisladores. Muy bien. Peso del conductor. Peso del conductor. Peso del conductor. ¿Y el peso de la cadena de aisladores dónde la pones? El peso de la cadena de aisladores, ¿dónde la pones? He puesto solamente el peso del conductor porque el conductor está en el extremo del aislador. Es un aislador tipo line post. Es una estructura line post. El conductor está cargado en el extremo del aislador. El peso. Y ahora, ¿dónde pongo el peso de la cadena? ¿Dónde me la pones? ¿Dónde la pondrías a ojo de buen ingeniero? En el centro de la... Correcto, correcto. Muy bien, muchachos, muy bien. Muy bien, peso del aislador, peso del aislador, peso del aislador. O sea, estáticamente hablando, la composición de fuerzas es diferente, pero el concepto es uno solo. Los puntos de aplicación, tengo que saber los puntos de aplicación. Por ejemplo, tengo que saber, pues, la longitud de la cadena de aisladores, porque ahora voy a calcular el momento de vuelco. Entonces necesito distancias. ¿Qué más falta ahí? ¿Qué más falta, por favor? El peso del poste. Correcto. Peso del poste, que ya lo acabo de poner. Viento. ¿Qué haces con el viento? ¿Dónde pones los vientos? A ver. Este aislador está inclinado, ¿lo ves? No es horizontal, ¿verdad? Queda a tu buen criterio. Puedes poner acá una fuerza. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre el aislador. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre el aislador. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre el aislador. Fuerza del viento sobre el poste. O sea, los puntos de aplicación de las fuerzas pueden ser algo diferentes, pero queda buen criterio. Cuanto más exacto eres mejor. Ahora tenemos de cálculo, tenemos programas, etcétera, ¿no? Muy bien. Conclusión. Ahora, ahí está, hipótesis normal, ¿no es cierto? Como para que lo repases, ¿no? Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre el poste. ¿Sí? Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Peso del poste. ¿Sí?
peso del poste. Árbol de carga de la estructura, y a eso llámale hipótesis normal. Hipótesis normal de trabajo. Esta es la hipótesis, este es el árbol de cargas que tiene una estructura cualquiera, adecuadamente puestas, pero la hipótesis normal es el árbol de cargas que la estructura va a soportar durante los 30 o 20 o 25 años de vida de la línea de transmisión. A ver, ahora, pero hay un problemita. ¿Cuál es el tiro longitudinal? No hemos visto, tiros que hemos puesto, estas fuerzas que hemos puesto, estas fuerzas están en el plano, ¿no es cierto? En el plano transversal, mejor dicho, en el plano de nuestra pantalla, ¿no es cierto? Y longitudinalmente, o sea, de punta en nuestra pantalla, longitudinalmente, no hemos puesto ninguna fuerza. Esto significa que no hay tiro resultante longitudinal. Entonces ahora viene la pregunta, ¿y qué pasa cuando hay desequilibrio de tracciones? Por ejemplo, el poste que sigue, lo chocaste. Tienes tu carro, lo primero que haces tú cuando te gradúas, ¿no? Te gradúas, comienzas a trabajar, te emocionas y lo primero que haces es endeudarte con tu tarjeta de crédito, como sea, pero compras tu primer carro. ¿Mm? ¿Para qué te voy a negar? Es lo que yo hice, ¿no? Me compré mi primer auto a los 6 meses de empezar a trabajar. Me compré un Volkswagen. Y ese fue mi primer auto. Y ya cuando seas tío como yo, ya te podrás comprar tu Audi, ¿no? Tu BMW, ¿no? ¿Sí? Los años pues, de tu desarrollo profesional, que supongo estarás pensando crecer. No vas a ser pues un simple empleado de una empresa, ¿verdad? Toda tu vida. En un mismo rincón, diseñando. No. Tú tienes que crecer profesionalmente, ¿no? Y cuando creces profesionalmente, ¿qué significa? Conocer cada vez más la ciencia de la transmisión, la ciencia eléctrica para la cual estás trabajando, entonces te van a dar mejor reconocimiento económico. ¿Sí? ¿Verdad? Uno no puede ser estático en su vida, ni puede ser conformista, ¿verdad? Porque si no, no vas a crecer. Resulta ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el poste del fondo de la pantalla lo chocan? Entonces, ese poste jala al conductor. Y entonces, en este poste aparecen tiros longitudinales hacia adentro de la pantalla. Ah, esa es otra hipótesis. Esta es la hipótesis normal. ¿Y qué pasa si hay desequilibrio de tracciones? ¿O qué pasa si un conductor se rompe? Hay dos hipótesis adicionales. Desequilibrio de tracciones y la hipótesis de rotura del conductor. Pero calculemos primero. Calculemos. Esta es nuestra hipótesis normal. Hagamos nuestro cálculo, ¿no? Hay por ahí cálculo. A ver. Calculemos a nuestro modo el momento de vuelco. Momento flector o momento de vuelco de la estructura, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto es ese momento de vuelco? Voy a calcular entonces el momento de vuelco, ¿verdad? No, por eso. A ver, entonces, momento de vuelco. ¿Cuánto vale el momento de vuelco? En eso nosotros somos campeones, ¿no? Nosotros nadie nos gana en eso, ¿no? ¿No es cierto? Nosotros, desde
desde el colegio, ¿no? O desde que estudiamos en la academia o en el CEPRE, de donde sea, ¿no? Ya nosotros somos bravos en estas cosas. Longitud de la ménsula, ponle 1.70. ¿A qué altura estaba la ménsula superior? ¿A qué altura estaba? 16, creo era. 16. Sí, 16. La ménsula inferior estaba, ¿cuánto me dijiste? Alguien me dijo 13. 60. Gracias, 1360, muy bien. ¿Ya? Escribimos el momento de vuelco. ¿Eh? Ahí va. Momento de vuelco. Estas dos fuerzas crean momentos iguales, pero se anulan, ¿verdad? Respecto al punto de empotramiento O, abajo. Por lo tanto, acá tengo entonces fuerza del viento sobre el conductor. No voy a poner fuerza del viento sobre el conductor. La de arriba, ¿no es cierto? Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores multiplicado por su brazo de palanca, 1.70. Más. ¿No es cierto? Más. ¿Qué otra fuerza falta? Estoy con las fuerzas del viento. ¿Cuál falta? Respecto al punto O, por favor. ¿Qué escribo? Sigo. Sobre el poste. Fuerza del viento sobre el poste por su brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? Desde el punto de empotramiento hasta donde está aplicada la fuerza, ¿cierto? Vamos a suponer que vale 7 metros. Porque ya sabemos calcular. Más. ¿Alguna otra falta? ¿Qué más falta? Un momentito. Estoy grave, ¿no? Gravísimo. No sé si alguien se ha dado cuenta. Otra vez, ¿ah? Otra vez. Estoy La palanca, gravísimo. ingeniero. La palanca estaba muy bien. Sí. Empecemos por las fuerzas del viento. ¿De acuerdo? Empecemos por las fuerzas del viento. Hay 3 fuerzas del viento sobre el conductor. Hay 3 fuerzas del viento sobre el conductor, más fuerza del viento sobre la cadena aisladora. Hay 3, ¿no es cierto? Por tanto, hay 3 momentos. Entonces, fuerza del viento sobre el conductor, más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores, por sus brazos de palanca. El brazo de palanca de la parte superior es 16 y de las otras 2 es 2 por 1360. Ya, ese es el momento provocado por las 3 fuerzas. Ahí hay 3 momentos, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Sí. De acuerdo. Ahora, debido a los pesos. Fuerza el viento del poste. Fuerza del viento sobre el poste por su brazo de palanca. Dijimos 7. Listo. Ahora los pesos. Estos 2 pesos de acá abajo se anulan. Queda el de arriba. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores por su brazo de palanca, 1.70. ¿Falta algo? No falta nada. Listo. Y tenemos que colocar todas las fuerzas que nosotros hemos determinado. ¿De acuerdo? Entonces, momento de vuelco será igual. Bueno, vamos a poner un número cualquiera. ¿Ya? 7.000 kilogramos metro. Quiere decir que el momento de vuelco, el momento que trata de voltear a la estructura, es igual a 7.000 kilogramos metros. Yo necesito entonces un poste que soporte los 7.000 kilogramos metros. O sea, lo primero que tenemos que calcular es cuál es el momento de vuelco de la estructura. Y ese momento de vuelco tiene que ser soportada por la estructura. Entonces, quise hacer eso. Entonces, en suma, lo que yo tengo es un poste. Tengo un poste
que debe soportar un momento de vuelco de 7.000 kilogramos metro. Kilogramos metro. Eso es lo que vamos a soportar. Entonces, voy a calcular una fuerza equivalente en la punta. Es la fuerza que genera ese momento. Fuerza equivalente. ¿Cuánto vale esa fuerza equivalente? Bueno, yo puedo calcular la fuerza equivalente. Si estoy diciendo que es la fuerza equivalente que genera... ¿Cuántos metros hay hasta la punta? Dijimos. ¿Cuántos metros hay hasta la punta? ¿Sí? ¿Cuántos metros hay hasta la punta? Por favor. Hasta la punta. ¿Cuántos metros es? 18 metros era el poste, ¿verdad? 1,80 m estaba enterrado. Etcétera. Dígame, por favor. 16,20. 16,20. 16,20. Entonces, la altura total... 16,20. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiere decir que la fuerza equivalente en la punta, multiplicado por su brazo de palanca, 16,20, esa fuerza genera el momento de vuelo. Mario, ayúdame, por favor. A ver, divide cuánto sale el 7.000 entre 16,20. La fuerza equivalente será entonces 432,09. 432. Vamos a ponerle 440. Quiere decir, yo necesito un poste que soporte 7.000 kilogramos metros en la punta, o que es lo mismo, necesito un poste que soporte 440 kilogramos en la punta. Es lo mismo. Pero acá le vamos a poner el factor de ignorancia del ingeniero. El factor de seguridad. Coeficiente de seguridad. Los ingenieros somos bien vivos. Ponemos un coeficiente de seguridad de 2. Por lo tanto, la fuerza nominal, ahora sí, la fuerza con que voy a comprar es la fuerza calculada por 2, o sea, por el coeficiente de seguridad, o sea, 880. Y como se acostumbra a redondear, yo necesito un poste de 900 kilos. Es decir, voy a comprar un poste de 18 metros y que soporte 900 kilos en la punta. Entonces yo llamo a Flores de Postes S.A. de Puente Piedra y le digo, Flores, ingeniero Bautista, ¿cómo está? Oye, necesito postes. Necesito 300 postes 18 por 900. Esa es la jerga, pues. 300 postes 18 por 900. O sea, ingeniero, no tengo 18 por 900, pero sí lo puedo fabricar. ¿Y en cuánto tiempo me puedes entregar? Ingeniero, tengo muchos pedidos. No tengo una capacidad de planta suficiente como para fabricarlo inmediatamente. Yo le puedo entregar los 300 postes, pero en 4 meses. Ya, así son las cosas, ¿eh? Así son las cosas. ¿Y no tienes de otra medida parecida? Sí, sí tengo de 18 por 1000, pero le va a costar un poco más. Pero no lo vendes, Flores, no lo tienes ahí almacenado. ¿Qué te parece? Te lo compro a precio de 900. Ingeniero, ¿no? Ya, ese tipo de cosas te va a pasar en tu vida real. ¿Por qué? Porque te van a indicar a ti, te van a encargar
que tú averigües dónde hay postes, dónde podemos comprar, en cuánto tiempo nos pueden entregar, porque tenemos que construir la línea. Es preferible tener los postes ya para hacer los huecos y comenzar a instalar, pero no podemos, pues, puesto que los postes hay que fabricarlos, y necesito precisamente un poste de 18 por 900. Y tenemos que averiguar, tenemos que convencernos que los postes soportan, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y te dije, al poste hay que probarlo. Al poste hay que probarlo, ¿sí? Hay que someterlo, ¿no es cierto? Al... Vamos a poner los 900 kilos. Nuestro trabajo es ir a la planta del fabricante y comprobar que en efecto el poste que estamos comprando, mejor dicho, el que estamos diseñando y que a continuación hemos determinado luego de nuestro diseño, sale 18 por 900, compro los postes y el fabricante me dice, listo, ya están listos los postes, muy bien, ahora nos toca probarlos. ¿Cuántos postes hay que probar? El 5% de la muestra. Y todos tienen que soportar los 900 kilos. Entonces, si estoy comprando 100 postes, tengo que probar 5. Y no se tienen que romper, ¿eh? Claro, a veces le digo, oye, necesito saber cuántos kilos puede soportar tu poste. En el límite, hasta que se rompe. Yo quiero de 900 kilos, pero quiero saber en cuánto se rompe, por si acaso. Elementos, ¿no es cierto? Tienen pues su zona elástica y su zona plástica y su punto de rotura, que supongo que lo sabes tú, porque has llevado, creo, mecánica del cuerpo rígido. Yo lo llevé como estado sólido. Increíble, ¿verdad? Carga de diseño, 3.000 libras. O sea, yo le 3.000 entre 2, más o menos. 1.500 kilos. Estamos comprando un poste de 1.500 kilos. Pero le hemos llevado a la rotura. ¿En qué tiro se rompe? En 3.500 libras, ¿no? Entre 2, más o menos 1.700 y pico, 1.700 kilos se rompe. Pero estoy comprando de 1.500. O sea, yo lo voy a usar 1.500. Pero no te olvides, ¿ah? ¿Cuál es? Estoy comprando aquí un poste de 1.500, ¿no es cierto? Kilos. ¿Cuál es el tiro máximo que la línea va a tener?
¿Cuál es el tiro máximo de diseño nuestro que nosotros hemos calculado? El poste que estamos comprando es de 1.500 kilos. 3.000 libras, pues. 1.500 kilos más o menos. Es de 1.500 kilos. Y soporta, se rompe en 1.700 y pico kilos. O sea, el poste que estoy comprando es de 1.500. Pero realmente mi diseño establece que el tiro máximo en la línea, ¿cuánto es? ¿Ya te olvidaste? ¿Cuál es la fuerza equivalente? Este valor, 3.000, ¿es fuerza equivalente o fuerza nominal? ¿Me entendió o no me entendió? ¿No me está entendiendo? ¿Sí? Si yo divido entre 2, el tiro que me sale es el tiro de diseño, el tiro calculado, ¿verdad? Así es. Pero, 750. correcto. ¿Y cuál compro? Multiplicando por coeficiente de seguridad. Me salió 3.000 libras. O sea, realmente mi poste es de 1.500 libras. Yo necesito de 1.500 libras, de acuerdo con mi cálculo, pero como yo lo multiplico por el factor de ignorancia, así le digo yo a nuestro coeficiente de seguridad, nuestro factor, ¿por qué razón le tengo que multiplicar por 2? ¿Por qué? Si nosotros estamos calculando verdaderamente 1.500. ¿Y por qué razón lo multiplico por 2 para que me cueste más? Claro, tú me vas a decir, son las recomendaciones, dicen las normas. Sí, pues dicen las normas, pero las normas ¿quién escribe? Otro ingeniero como nosotros. Solo que nosotros nos vamos a la segura. Por eso es que los postes no se rompen, pues. Por eso es que tú has visto las líneas instaladas. Es bien difícil que las torres, los postes se rompan. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya tienen un factor de seguridad. Listo. ¿Preguntas? ¿No? ¿Pedimos alguna pregunta? O sea que si yo quiero le puedo poner un factor de 1.5, así, si yo quiero. No, la norma te obliga. Póngale 2. Ese es el problema. ¿Entiendes? Ese es el problema. Es como cuando calculamos conductor, también multiplicamos por un factor de seguridad de 2. Como lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, sí, o sea, nosotros podríamos darle un menor coeficiente de seguridad. Entonces, podemos, pero tenemos que presentar un expediente a la Dirección General de Electricidad y decirle, oye, quiero bajar el coeficiente de seguridad. Pero tienes que demostrar, tienes que, como buen ingeniero que eres, argumentar técnicamente. Acá no se trata de palabras, nosotros hablamos con cifras, con cálculos y con planos, porque nosotros somos ingenieros. Nosotros no vamos a ir a convencer a las personas con palabras. Acá no se trata de palabras, nosotros hablamos con cifras, cálculos, mejor dicho, y planos, esquemas. Y tenemos que demostrar en un expediente escrito, en un documento, que tenemos justificaciones técnicas para bajar el coeficiente de seguridad. ¿Y por qué queremos bajar el coeficiente de seguridad? Porque queremos comprar 1.000 postes, 5.000 postes, por decirte. 5.000 postes. A $1.000 cada uno nada más, es 5 millones de dólares. Pero si yo bajo el coeficiente de seguridad, entonces el poste ya no vale $1.000, porque estoy comprando un poste de menos tiro. Y por lo tanto el poste me termina costando, por decirte, $700. Entonces voy en 1.000 postes, estamos gastando $700.000. O sea, mucho menos cantidad. O sea, el costo juega un papel importante, pero a veces nos chocamos con las normas. Así como el COE nos obliga, el COE, por ejemplo, nos obliga a calcular
A calcular los campos eléctricos, los campos magnéticos, o calcular, por ejemplo, la capacidad de cortocircuito, el máximo posible, ¿no? Pero las líneas son caras. Son más seguras, por supuesto que son más seguras. Es más seguro si le das mayor cobertura de seguridad. Muy bien. Me salió un momento de vuelco de 7000, que significaba que necesito un poste de 440, era más o menos, como fuerza equivalente. Y si lo multiplico por coeficiente de seguridad, me salía 880. Y lo redondeé a 900. Te digo, necesito un poste de 900, debido a que el momento de vuelco era 7000. Pero ahora te planteo lo siguiente. ¿Qué pasa si aparece desequilibrio de fuerzas? O sea, hacia adentro de nuestra pantalla, hacia adentro, es de punta, solo que lo estoy poniendo inclinadito para que lo veas. Entonces, ¿qué pasa si hacia adentro hay desequilibrio? Aparece un desequilibrio por efecto de que, por ejemplo, has chocado el poste de adentro y entonces ese poste se inclina o provoca desequilibrio en el conductor. Y esta torre que sigue, la contigua, ya está trabajando en desequilibrio. Entonces, en ese caso, hay que poner hacia adentro 8% del tiro T sub 0. ¿Te acuerdas del 8 del T sub 0? ¿No es cierto? ¿Cuánto vale el T sub 0, por favor? ¿Cuánto vale el T sub 0? El tiro de instalación. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el tiro de instalación? 18% del tiro de instalación. 18% del tiro de instalación, ¿no es cierto? Del tiro de rotura, perdón. De modo que si el tiro de rotura es 10 toneladas, ¿cuál es el tiro de templado, tiro de instalación? Si el tiro de rotura es 10 toneladas, ¿cuál es el tiro de instalación? El T sub 0, ¿cuánto es? 0.8 toneladas. O sea, 1800 kilos. ¿De acuerdo? 1800 kilos. La norma dice, ya, 1800 kilos, ¿eh? Sácale el 8%. Mario, sácale el 8% de 1800, por favor. $144. Correcto, 150 kilos. 150, 150 y 150. Ahora aparecen 150 kilos hacia adentro. Y la norma dice, esta es una condición extraordinaria. No es una condición normal, son hipótesis anormales. Esto no es normal, pues. ¿Por qué? Porque tenemos que corregir en nuestra labor de mantenimiento, tenemos que corregir el defecto anormal. Es decir, si el poste y siguiente está inclinado, no lo vas a dejar inclinado, pues, por Dios. ¿Qué clase de ingenieros de mantenimiento somos? Tenemos que hacer esto que esté en equilibrio. De modo que es una hipótesis anormal. Pero aún así tenemos que hacer que nuestro poste soporte. Y la recomendación dice, en condiciones anormales, no hay que suponer que hay viento. No, no hay viento. No hay que suponer que hay viento. Los pesos, sí. Entonces, 150 kilos hacia adentro. 150 kilos hacia adentro. ¿No es cierto? Y además queda entonces peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Peso del poste. Ese es el árbol de cargas. Ahora
debemos aplicar nuestros conocimientos de estática para calcular el nuevo momento de vuelco. Si el nuevo momento de vuelco en la hipótesis normal era 7000, ahora voy a volver a calcular. Y si sale más de 7000, ese momento de vuelco es más crítico. Ese es el que debo tomar en cuenta. ¿Sí? Ahora tengo que ver cuál es el nuevo momento de vuelco para considerarlo, porque hay que considerar el mayor posible, ¿no? En realidad, aquel que nos dé la mayor fuerza nominal, que ese es lo que tenemos que calcular. A ver, ¿cuáles son los? A ver, dime cómo es el momento. Ahora, no me digas que no sabes, ¿no? Momento de vuelco, momento flector. Momento flector. Está en el plano nuestro. Ese momento flector. Que está en nuestro plano. ¿Cuánto vale este momento flector? ¿Mm? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Mm? Peso conductor más peso de la cadena de aisladores, ¿no es cierto? Multiplicado por su brazo de palanca, 1,70. Y ahí quedó. No hay más. A ver, acordémonos de nuestros conocimientos de física. A ver. Vamos a hablar sobre vectores unitarios. O sea, ¿cuál es la dirección de esta fuerza, ¿no? A ver. Vamos a suponer que nuestros tres ejes son estos de acá. Ya nosotros sabemos. Acá es el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no es cierto? El vector unitario, entonces, es Y, ¿verdad? Acá es J, el vector unitario, pues. Y acá es el K, ¿verdad? Pregunto, este momento flector, ¿qué le pongo acá, al costado? ¿I, J o K? ¿O es una combinación? ¿Qué le pongo? ¿Ves cómo te has olvidado? Sería menos I, profesor. ¿Perdón? Sería Sí. menos I, profesor. Menos I. Estás aplicando entonces la regla de la mano derecha, ¿no? Sí, profesor. Sí. Muy bien. I. Menos. ¿Y qué dirección tiene entonces? Menos I. O sea, ¿qué significa? Que está yéndose esa fuerza, tiene la dirección perpendicular de nuestra pantalla hacia adentro, ¿verdad? Sí. Lógico. Entonces, las fuerzas de 150 kilos también provocan otro momento. Voy a llamarle momento longitudinal. Y son tres momentos. O sea, 150, ¿verdad? Son tres momentos, pues. Brazo de palanca el de arriba, 16. No, 16, sí. No, 16, sí, está bien, 16. Más. Y lo de acá abajo era 2 veces por... ¿Cuál era la altura de esa ménsula? Perdón, me olvidé. Era 13. 60. Ya, muy bien, gracias. 13,60. Ahí están los tres momentos. Esos son los momentos el momento longitudinal provocado por las fuerzas de 150.
Ya, ¿qué le pongo? ¿Qué vector unitario le pongo ahora? Menos J. Correcto. Menos J. ¿Por qué razón no me contestas rápidamente? ¿Qué te pasa? ¿Son los dos únicos momentos que existen? ¿O hay algún otro momento que se nos ha ido? ¿Mm? Del poste, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál me dices? ¿Cuál? El El peso del poste. Ah, El no, peso no, del no. poste. No, Oh, no, ¿no es no. cierto? Porque está pasando por el punto de empotramiento, Sí. ¿verdad? Correcto. Entonces no hay un brazo de palanca. Justamente está pasando por el punto de empotramiento. ¿Cuál otra? Entonces, ¿cómo vas a escribir papers? ¿Cómo vas a proponer un nuevo tipo de estructura para el país? Porque estas son estructuras copiadas del extranjero. ¿Cómo vas a proponer nuevas formas de torres o nuevas formas de postes en el Perú si ni siquiera sabes bien tu estática? ¿Qué pretendes? ¿Ser un ingeniero de mantenimiento? ¿Te gusta parar postes? O sea, ¿te vas a volver un ingeniero práctico? Pues yo te prohíbo eso, ¿eh? Por favor. Nosotros somos ingenieros. Nosotros no somos técnicos. ¿Sí? Pero la mayoría nos volvemos técnicos, créeme. Nos volvemos especialistas. Montando torres, parando postes, tendiendo conductores, instalando los aisladores, todo te lo aprendes de memoria, toditito. Eres un campeón, ya sabes qué herramientas, cuánto personal necesitas, qué equipos vas a llevar, cuánto te vas a demorar. Eres un campeón, eres un liniero. Y todavía con orgullo lo dices, soy liniero, y te tomas foto al lado de la torre. ¿Has visto en el Face? Montón de patas se toman fotos bien vestiditos, todavía con terno incluso, ¿no? Al lado de la torre. ¿Mm? Limpiecitos, mejor dicho, no hacen nada. Pero si le pregunto, ¿no es cierto? Si le pregunto, a ver, ¿cómo has calculado el tiro de tendido? No te lo va a decir. No, sí te lo va a decir. Te va a decir, el tiro tendido, sí, ingeniero, estamos hablando aproximadamente unos 2.500 kilos. ¿Y cómo lo calculas? Muerto. Tú no seas así, por si acaso. La fuerza superior de 150 kilos trata de hacer girar la ménsula, ¿sí o no? Alrededor del poste, ¿sí o no? Esto se llama momento torsor. El momento torsor es igual a la fuerza multiplicado por el radio de giro. Fuerza, 150. Radio de giro, 1,70. ¿Qué vector unitario le pongo? ¿Qué vector unitario le pongo? Profesor. Sería K. Muy bien, muy bien. Y positivo, ¿verdad? Positivo, ¿sí? Muy bien. Listo. Ya tienes los tres momentos que tienen diferentes direcciones. Es más, son mutuamente perpendiculares. Ahora calcúlame el momento resultante. A ver, ¿cuál es el módulo del momento resultante? ¿Cuál es el módulo del momento resultante? Ahorita lo saco, profe, un ratito. No, dime cómo sale. Simplemente para que nosotros escuchen. ¿Cómo sale? Se suman los tres momentos, profesor. ¿Se suman los tres? ¿Qué? ¿Qué me estás hablando? La ¿Se resultante. suman los tres? ¿El resultante? Suma de cuadrados. Correcto. Nada Listo. más que la suma de los cuadrados.
Y la raíz. ¡Correcto! Ah, profesor, me refería a suma vectorial. Claro que, por supuesto, vectorialmente hablando, yo, claro, pongo más aquí, ¿no es cierto? Más aquí, y me sale una expresión larga. Pero no se puede sumar, pues. Es más, yo puedo calcular de esta fuerza, de este momento resultante, cuyo módulo es la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados, puedo calcular los ángulos directores. ¿Te acuerdas qué cosa eran ángulos directores? ¿Ves? ¿Qué crees que has estudiado por las puras? Desde el primer año matemáticas te hemos dado duro. Te apuesto que más de uno ha jalado. No estoy seguro, ¿no? Pero unos bandidos son nuestros profesores de matemáticas, ¿no? Pero ahora estamos en ingeniería y estamos aplicando nuestros conocimientos, que es de todo, y todavía te falta, porque vamos a hablar de mucho más. Vamos a hablar de todo lo que es comportamiento. Vamos a hablar de comportamiento, por ejemplo, de los sistemas de potencia cuando le cae un rayo, que significa circuitos RLC múltiples con fuentes de impulso, un impulso, ¿no? Una fuente de impulso en paralelo con una fuente sinusoidal. ¿Cómo se comporta esa red RLC? No me digas que no sabes, ¿eh? Porque se supone hemos aprendido en el primer y segundo año. Los profesores nos han dado duro con eso. Por eso somos de la uni. Porque nosotros somos especiales. Sabemos todo. Entonces ahora, calcúlame el momento resultante, ponte a repasar. Ahí está en mi libro, por ahí, no hay problema. Yo te estoy enseñando el concepto. ¿Cómo lo vas a tener que hacer? Ahora ponte a calcular, pues. Segunda hipótesis anormal entonces, desequilibrio de fracciones. Tercera hipótesis anormal. Tercera hipótesis anormal. Rotura del conductor. Rotura del conductor. ¿Cuál conductor hay que suponer que se rompe? Porque no es lo mismo que se rompa el conductor superior, que se rompe el conductor hacia nosotros, ¿de acuerdo? El vano hacia nosotros. Quiere decir que si se rompió el vano en donde estamos nosotros, entonces el conductor jala hacia adentro. Porque el conductor está tendido con delta sub 0, en equilibrio. Pero si se rompe el conductor hacia nosotros, entonces aparece esa fuerza roja que acabo de poner. Y la norma dice, oye, ponle el 50% del tiro del conductor. A ver, nuevamente. Tiro de rotura del conductor, 10 toneladas. ¿Cuál es el tiro de templado? ¿Cuál es el tiro de templado? 1.8 toneladas, profesor. 1800. Y si se rompe el conductor, aparece la fuerza 0.5 de 1800. O sea, 50% de 1800, o sea, 900 kilos. O sea, hay que suponer que esta fuerza vale 900 kilos. ¿Te das cuenta? Y es la única fuerza, porque hemos supuesto que se rompen de arriba. Pero ahora te pregunto, vamos a suponer que no se rompe el conductor de arriba. Vamos a suponer que se rompe el conductor de abajo. Pregunto, ahora cuando voy a calcular el nuevo tiro, el nuevo momento de vuelco de la estructura, ese nuevo momento será mayor o menor que el otro, el de 900 que hemos calculado ahorita. El que provoca, mejor dicho, el tiro en la punta, en el conductor superior, mejor dicho. Sería menor, profesor.
Sí, nuestra lógica de ingeniero nos dice que es menor. ¿Por qué? Porque como está más abajo, ¿verdad que sí? ¿No? El brazo de palanca es menor, la lógica nos dice, con muy buen criterio, por supuesto, que probablemente ese momento es menor. Pero hay que demostrarlo. Entonces, en nuestros cálculos tenemos que hacer los supuestos. Rotura del conductor 1, rotura del conductor 2, rotura del conductor 3 y demostrar que en efecto el de arriba es el mayor. Porque eso somos nosotros. Y nuevamente aquí aparece momento longitudinal, momento torsor y momento flector. Y nuevamente a calcular el resultado. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos. ¿De acuerdo? Ahora, después vuelvo a eso. Por ejemplo, aquí, ¿no? Mire esta estructura. Es de ángulo. Ahora esta estructura no está en equilibrio. No es como nuestra estructura esta, ¿verdad? En donde es de alineamiento y está en equilibrio longitudinal. Equilibrio longitudinal. Pero cuando la estructura es de ángulo, la cosa no es así. ¿Verdad? Entonces su árbol de cargas es otro. ¿Verdad? Ahí va. T sub 0, T sub 0, T sub 0. Y la línea sale en ángulo hacia el otro lado, ¿verdad? T sub 0, T sub 0, T sub 0. Quiere decir que si yo miro desde arriba, ¿verdad? Entonces el tiro verde, los tiros verdes tienen, ¿verdad? Ahí va, T sub 0, y el tiro de color rojo, ¿verdad? Ese. Para cada fase. Para cada fase. Por lo tanto, hay un tiro permanente adicional. Hay un tiro permanente adicional. Resultante del ángulo de la línea. ¿Y qué hacemos cuando se trata de poste? Hay que tratar de anular esta fuerza. ¿Cómo? Colocándole retenidas al contrario. En los planos aparece así. Que son este cablecito. Ese cablecito. ¿De acuerdo? Y para cada fase hay 3, ¿se da cuenta? 1, 2 y 3. El de arriba equilibra a la fuerza superior, resultante de la 2, que es la que hemos dibujado. Y abajo es idéntico. Abajo es idéntico. O sea, ese es, digamos, la fuerza normal toda su vida. Aparte, tenemos que calcular dónde está la fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la fuerza del... A ver, empecemos por el peso. Solo para cultura. A ver, ¿dónde pongo el peso del conductor más el peso de la cadena de aisladores? ¿Ves? A estudiar. A tratar de ver cuál es el criterio. Por ejemplo, el conductor rojo, la flecha roja. Hay una fuerza vertical. Ahí está. Debido al conductor de arriba, debido al conductor de abajo y debido al conductor de más abajo. ¿Cuánto vale eso? Vale peso del conductor, peso de la cadena de aisladores, de una cadena de aisladores.
Incluso puedo poner ya de una vez, ¿no? 2 cadenas aisladores. A ver, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Está usted de acuerdo o no? Cada uno de ellos, ¿ah? ¿No ve que hay 2 cadenas que están empatadas prácticamente a la misma altura? Entonces, esta fuerza amarilla es el peso del conductor más 2 veces el peso de la... porque hay 2 aisladores. Ya, a repasar, ¿ah? Hay líneas en donde primero obtenemos una terna y cuando pasa el tiempo y la demanda crece, tiendo la segunda terna. Quiere decir que esta línea trabaja en permanente desequilibrio. O sea, va a trabajar con un árbol de cargas, ¿no es cierto? Con un árbol de cargas, ya sabemos cuáles son, ¿no es cierto? Son fuerzas verticales hacia abajo, fuerzas transversales, ¿no es cierto? Y fuerzas longitudinales, o sea, rotura del conductor. Ya sabemos cómo se calcula esta fuerza vertical. Ya sabemos cómo se calcula esta fuerza horizontal. Ya sabemos cómo se calcula esta fuerza longitudinal. La longitudinal solamente aparece cuando hay rotura de conductor o cuando hay desequilibrio de tracciones, ¿sí o no? La fuerza longitudinal. ¿Sí? Entonces, así va a trabajar la estructura. Inicialmente. Entonces, en esta condición, aquí hay el cable de guarda, pondremos el cable de guarda, peso del cable de guarda y fuerza del viento sobre el cable de guarda. Entonces, aquí calculo el momento flector para el poste. Luego, cuando tendamos, y calculo, luego instalo la otra cadena, las otras 3 cadenas, que puede ser 10 años después. Y entonces aparecen ahora las 3 fuerzas. Aparece la fuerza del viento sobre esa cadena y sus conductores. ¿Sí? Y recalculo ahora el momento flector. Pregunto, a tu buen criterio, ¿cuál momento flector o de vuelco es más crítico, más grande, mejor dicho? ¿Cuando trabajaba con una sola terna o cuando trabaja con 2 ternas? ¿Cuál es el más crítico? Con una terna, profesor. Sí, sin duda. ¿Eh? Pero igual tenemos que calcular las 2. ¿No? Entonces, todas las torres tienen sus árboles de cargas. Todas. Todos tienen sus árboles de carga. Todos. Hipótesis normal. Fuerza, peso del conductor más peso de la cadena aisladores. Peso del conductor más peso de la cadena aisladores. Peso del conductor más peso de la cadena aisladores. Peso del cable de guarda. Peso del cable de guarda. Peso del poste 1. Peso del poste 2. Fuerzas del viento. Fuerzas del viento. Fuerza del viento sobre el cable de guarda 1. Fuerza del viento sobre el cable de guarda 2. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Fuerza del viento sobre el poste 1. Fuerza del viento sobre el poste 2. Ese es el árbol de cargas de esta estructura. Y hay libros, consígase el REA, en donde le dice cómo calcular este tipo de postes de acuerdo con la norma americana. Ahí están las fórmulas, está todo. No voy a entrar a ese detalle, pero quiero que lo sepas. Esa es la hipótesis normal. Hipótesis normal. Hipótesis de desequilibrio de tracciones. Hipótesis de desequilibrio de tracciones. Empiezo. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores, peso del conductor más peso de la cadena de aisladores, peso del conductor más peso de la cadena de aisladores, peso del cable de guarda 1, peso del cable de guarda 2, peso del poste 1, peso del poste 2. Desequilibrio de tracciones. 8% del tiro, 8% del tiro, 8% del tiro,
8% del tiro sobre el cable de guarda, 8% del tiro del cable de guarda. Listo, esas son las fuerzas. 8%. Esa es la hipótesis 2. Desequilibrio de tracciones. Tercera hipótesis. Rotura, supuesto de rotura del conductor número 1. Peso de conductor más peso de la cadena de aisladores, peso de conductor más peso de la cadena de aisladores, peso de conductor más peso de la cadena de aisladores, peso del cable de guarda 1, peso del cable de guarda 2, peso del poste 1, peso del poste 2. Supuestos ahora de rotura. Rotura del conductor derecho. Listo. 50% del tiro de rotura. Primer supuesto. Rotura del conductor fase C. Segundo cálculo. Supuesto rotura del conductor fase B. Tercer cálculo. Supuesto rotura del conductor fase A. Cuarto supuesto. Supuesto rotura del cable de guarda. Supuesto rotura del cable de guarda. Supuesto 5. Supuesto rotura del otro cable de guarda. Listo. O sea, hay subhipótesis. Subhipótesis. Las torres, dimensionamiento de las torres. Por ejemplo, esta torre tipo S lo utilizan hasta para 1 grado. Hasta para 1 grado. Se puede usar 1 grado, entonces hay que suponer que hay 1 grado de desviación. El S2, que también es S, o sea, si es S, la cadena de aisladores es vertical, ¿verdad? O sea, es colgada. Este se supone que es para 5 grados. Angular, 45 grados. Y el terminal, hasta 60 grados. El tipo de torres. Torre tipo S. Torre de suspensión tipo S, que se puede usar entre 0 grados y 3 grados. ¿Qué tenemos que dar? Sus dimensiones. ¿Ve? Tenemos que dar sus dimensiones. Por ejemplo, ese valor de 4 metros que usted está viendo, nosotros tenemos que calcularlo, porque esa es la ubicación del cable de guarda respecto al conductor. Estos 4 metros se calculan. ¿Ya? Se acostumbra, nosotros vamos a determinar cuál es el ángulo de protección. Aquí han especificado que el ángulo de protección es 30 grados, ¿lo ve? 30 grados. Entonces, realmente nosotros, a ver, supongamos que esto de acá vale, la ménsula vale 4 metros. Wow. Supongamos que la cadena de aisladores, supongamos que esta línea es de 138 kilovoltios. ¿Cuál es la longitud de la cadena, me dijo? La línea es de 138 kilovoltios. ¿Cuál es la longitud de la cadena, más o menos? 2,80. 2 metros 80. Entonces, este es 2 metros 80. Ya que no saben. 2 metros 80. Entonces,
¿Qué resulta? Yo tengo, o sea, lo que resulta es que yo tengo que ubicar el cable de guarda, sabiendo que esta distancia verde horizontal, vamos a suponer que vale 4 precisamente, 4. La altura hasta aquí, ¿no? Es 2 metros 80. 2 metros 80. Y desde aquí para arriba es X. X. El ángulo de protección es 30 grados. Por lo tanto, tangente de 30, ¿sí? Tangente de 30 va a ser igual a 4 metros dividido entre 2.8 más X. Mario, ayúdame, por favor. Despeja X a ver cuánto sale. Los planos que ustedes están viendo son planos reales. Ingeniero, Sí, 4.128. gracias. 4.128. ¿Sí? En el cálculo de ellos han puesto 4. ¿Te das cuenta? Claro, yo he hecho alguna estimación por ahí. Entonces, el cable de guarda se coloca en base al ángulo de protección, o sea, en base al apantallamiento. Yo tengo que asegurarme que el rayo caiga sobre el cable de guarda y lo tengo que ubicar porque el rayo va a caer sobre la línea, pero yo tengo que asegurarme que caiga sobre el cable de guarda porque si no le va a hacer daño a la línea. Ya hablaremos de esa parte en la parte de los cálculos eléctricos, cuando sobre todo diseñemos la cadena de aisladores, cómo se diseña la cadena. Pues todo esto hay que cranear y finalmente, ¿no es cierto?, tienes que dar la torre. ¿Ves? Las dimensiones de la torre. Entonces, a esta torre tenemos que calcularle el árbol de cargas. A la torre hay que calcularle el árbol de cargas. Ok. Hay que calcularle, lo tengo mejor en las láminas. A esa torre tipo S, hay que calcularle el árbol de cargas. ¿Sí? O sea, la torre tipo S, ¿verdad? Que te lo he mostrado. Entonces, la torre tiene esa disposición. Tiene, ¿no es cierto? Tiro vertical. ¿Cuánto vale B, por ejemplo? ¿Qué cosa es? De acuerdo con nuestra notación, ¿cuánto vale el tiro vertical B? Este tiro vertical B en ese punto, ¿cuánto vale? ¿Qué debo poner? Es debido al, ¿qué cosa? Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. ¿Verdad? Así es, pues. Esta fuerza del conductor más peso de la cadena de aisladores. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Esa es la fuerza vertical, pues. ¿O quieres que te lo pongan igual que yo? ¿Qué cosa es T? ¿Qué cosa es T? La fuerza, el tiro transversal. ¿Qué cosa es el tiro transversal? ¿Qué cosa es el tiro transversal?
Fuerza del viento sobre la cadena de Correcto. aisladores. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Perdón. ¿Sí? Sí, Fuerza del profesor. viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Aquí. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores. Ese es el tiro transversal, pues. ¿Mm? Acá arriba el vertical es fuerza, peso del cable de guarda, nada más, no puede ser más, ¿verdad? No hay aisladores ahí, pues. Acá este tiro transversal, esa es fuerza del viento sobre el cable de guarda, nada más, pues no hay aisladores. Y las fuerzas longitudinales aparecen en las hipótesis anormales. ¿Cuáles son las hipótesis anormales? Ruptura del conductor. Torre. ¿Cuáles son sus fuerzas? A ver. Ahí están las ubicaciones. Conductor 1, el superior, ¿verdad? El conductor número 1, conductor número 2 y conductor número 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Y arriba está el cable de guarda. Muy bien. Hipótesis 1. ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Cuáles son las hipótesis? Las hipótesis son: hipótesis 1, condiciones normales. Nosotros le hemos llamado hipótesis normal, ¿verdad? Hipótesis 2, desequilibrio de tracciones o desbalance de cargas. Hipótesis 3, ruptura del conductor 1, rotura del conductor 2, rotura del conductor 3 y rotura del cable de guarda. Esas son las hipótesis. Muy bien. A ver, vayamos a la hipótesis normal. Hipótesis 1. Condiciones normales. ¿Qué cosa hay en las condiciones normales? Ya sabemos. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores, peso del conductor más peso de la cadena de aisladores, peso del conductor más peso de la cadena de aisladores, ¿no es cierto? Peso del cable de guarda, fuerza del viento sobre el cable de guarda, fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores, fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores, fuerza del viento sobre el conductor más fuerza del viento sobre la cadena de aisladores, etcétera. Lo estoy repitiendo a propósito y no te lo aprendes hasta ahora. Sigo. Entonces, empiezo. Hipótesis 1, que es la hipótesis normal. Por ejemplo, peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. En los tres conductores. El tiro vertical, o sea, hacia abajo. En los tres conductores. Peso del conductor más peso de la cadena de aisladores. Ahí está. ¿De acuerdo? Tiro transversal. Fuerza del viento sobre el conductor más fuerza sobre el viento sobre la cadena de aisladores. Ahí está. 268. ¿Sí? ¿Y por qué el longitudinal es 0? Por favor, ¿me puede decir eso? ¿Por qué la fuerza longitudinal es 0? ¿Por qué este tiro longitudinal? Longitudinal. ¿Por qué 0? Porque los tiros de ambos conductores son iguales. Ajá. Está Condiciones en normales. equilibrio. No hay resultante. ¿Verdad? Sí, profesor. Por supuesto. ¿Eh? ¿Eh? A ver. Hipótesis de rotura del conductor 3. Hipótesis de rotura del conductor 3. Se rompe el conductor 3. Esa es la hipótesis 5. Los pesos. Tiro vertical. Tiene que existir. Fuerza del viento. ¿Por qué ahora es menor? ¿Por qué al principio era 268 y ahora solo es 83? El tiro transversal. ¿Por qué hay tiro transversal si no debería haber?
realidad sí hay. Porque en realidad sí hay. ¿Por qué razón? Estoy exagerando en la mía. En realidad sí hay. Porque estamos suponiendo que la estructura sí tiene un angulito. 4 grados. ¿La veo 9? Entonces, aquí lo que está sucediendo es que hay una resultante. Esa resultante vale 83. Es 83. ¿De acuerdo? No es debería ser por la fuerza del viento. Sobre el conductor, más fuerza del viento sobre la cadena, pero es 0. Porque esta es una hipótesis anormal. Rotura del conductor es una hipótesis anormal. No hay vientos. Por lo tanto, si hay tiro, es debido al ángulo. La resultante del ángulo. Y esta torre la están usando hasta para 4 grados. Por lo tanto, si vamos a para 4 grados, entonces hay un angulito. Entonces los T sub ceros tienen su resultante. ¿No es cierto? ¿Cuánto vale la resultante? 2 veces T sub 0. ¿Se acuerdan o no? 2 veces T sub 0 por el seno, ¿sí? Por el seno de beta medios, donde beta vale 4. ¿Sí? Beta vale 4. Por eso es chiquito. ¿Ok? Entonces, hipótesis de rotura, nuevamente, hipótesis de rotura del conductor 3. Tiro longitudinal en el conductor 3. En esta hipótesis. Tiro longitudinal en el conductor 3. Ahí está. 1158. Tiro longitudinal en el conductor 2. 0. Tiro longitudinal en el conductor 1. 0. Tiro longitudinal en el cable de guarda, 0. Por supuesto, es que se ha roto el conductor 3 y por lo tanto en el conductor 3 aparece el tiro longitudinal. ¿Listo? Me olvidé de la pasar lista. No debería olvidarme de pasar lista. Rápidamente. Anchiraico, ¿te encuentras? Sí, profe, presente, buenas noches. Muy bien. Nil Baldoceda, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Magnum Carvajal, Presente, ingeniero, buenas noches. muy bien, Magnum. Buenas noches. Winner Chamorro, Presente. buenas noches, Winner. Raúl Chávez, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches, Raúl. Walter Echeverría, Presente, profe. Buenas noches. muy bien. Percy Espinosa, Presente, profesor, buenas noches. muy bien. Percy Jesús Flores, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Franco García, Franco Daniel, ¿no estás? Manuel Garcilaso, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, Manuel. Víctor Gonzaga, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. David Guillén, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Kevin Hanco, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Ángel Hidalgo. Ángel, ¿estás? ¿No está levantando la manito por si acaso? Cristian Inche, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Denis Loaiza, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Alonso Luque. Alonso, ¿no estás? Jesús Pantilla. Buenas noches, Jesús. Renzo Mar. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ronald Mercado. Ronald. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Ronald. Jesús Mogrovejo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Félix Puicón. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Félix. David Rodríguez Albornoz. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Dimas Torres. Dimas. ¿No estás, Dimas? Jordan Torres. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Mario Irazábal. Sí estás, ¿verdad, Mario? Presente, ingeniero, presente. Buenas noches, muy bien, muy bien. Joan Franco Yucra, ¿estás? ¿Sí? Presente, ingeniero, buenas noches. Ok, buenas noches. Ok, muchachos. Profe, seguir algo, disculpe.
Sí, Hidalgo. Ya, Ángel Hidalgo. Ya, muy bien. Luque Pinedo también, ingeniero, disculpe. Luque, ¿tú eres Luque? ¿Sí? Sí. Dame una razón por la que no respondes. No, le estaba escuchando el audio. Ok. Ok. Ya, muchachos. Por favor. Simplemente les paso por correo la práctica calificada y empiecen a desarrollar. Me la entregan a las 10:10, ¿de acuerdo? Ya lo tienen en su correo. ¿Ya? En este instante les ha llegado su correo. Y me entregan